de los diputados de La Libertad Avanza. Vamos a hablar con un diputado nacional por la provincia de San Luis, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y se llama Carlos D'Alessandro. ¿Qué tal, Carlos? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buen sábado. Bueno, gracias. Quería consultarte para empezar esta conversación. Y nosotros tenemos la información de que tu cercanía a La Libertad Avanza se basó en la buena relación que tuviste en este tiempo con Karina Milei. Pero quería saber si era así, y si no es así, ¿cómo te acercaste en estos años de la política a los hermanos Milei? Y si fue por Karina que llegaste a Javier, o fue directamente por Javier. El primero que se acercó de San Luis, con el que tengo una muy buena relación, aparte de una amistad, es con el senador previsional, el presidente previsional del Senado, el contador Bartolomé Abdala. Nos conocemos por la profesión, y él fue el primero que se acercó. Primero se acercó a Javier y después mantuvo la relación con Karina y el operador de la campaña, en ese momento Carlos Kikuchi, y después vino mi acercamiento a través del contador Bartolomé Abdala. Así fue la relación que tuvimos desde San Luis hacia la centralidad que tenían en Buenos Aires La Libertad Avanza, cuando Javier ya era diputado nacional. ¿Y esa cercanía fue primero por Karina o fue directamente desde Javier? No, fue directamente desde Javier. Tenían muchos conocidos en común. Bartolomé Abdala, que es una persona que se dedica hace más de 35 años a la profesión contable, y es uno de los contadores más reconocidos acá en la provincia de San Luis. Y vos, Carlos, cuando empezaste a tener las primeras reuniones con Javier, ¿qué era lo que decías? Che, me parece que este pibe la ve en alguna situación política, yo estoy de acuerdo. ¿Qué era lo que él te mostraba que a vos te hacía terminar optando por las ideas de él en tu trabajo político? Mira, el planteo de Javier es muy claro, pero también el cansancio de los que tenemos años de militancia. Yo, si bien nunca ocupé un cargo público electivo, y los únicos cargos que tuve a nivel público fueron acá en San Luis, en un municipio muy chico, los que venimos mirando la política y de alguna manera tuvimos militancia universitaria, y luego pasamos por la militancia tradicional de partidos políticos. Yo no lo niego, vengo de la década del 90, trabajé muy fuerte en el menemismo, con Jorge Castro, que fue secretario de Relaciones de Políticas Estratégicas. Veníamos viendo un desgaste total de la política en los últimos 20 años. Yo creo que lo que se viene viendo cada vez más fuerte es que Javier es un emergente de esa crisis que empezó en el 2001, de esa grieta estructural y de la política que se ha tomado en los últimos años en la Argentina. O sea, nos hemos ido tanto para un lado, que es el lado del asistencialismo, que nos hemos olvidado de que verdaderamente la única manera que un país crezca es que sea productivo y que sea sanamente viable en lo que tiene que ver con materia fiscal y materia deficitaria. Y Argentina es un país que en los últimos, por lo menos en las últimas 2 décadas, ha venido afrontando un intervencionismo del Estado muy grande, deficitario, con un Estado que se ha vuelto elefantiásico, pero sobre todo, y esto no se puede negar, un Estado que ha tenido muchas pérdidas a través de la corrupción, y esto lo saben todos los argentinos, y es lo que hizo viable que hoy Javier Milei sea un emergente de esa política que pone un punto de partida, tal como dice nuestra ley base, para un inicio de algo que para algunos parece bastante incierto, pero para el resto del mundo que tiene los ojos puestos en la Argentina, ve con grandes posibilidades que nuestro país se vuelva a recuperar muy pronto. Sos uno de los encargados del armado de La Libertad Avanza con vistas a las parlamentarias del 2025 en tu provincia, en la provincia de San Luis, conjuntamente con el senador Abdala. Y yo fui hacia las elecciones generales, ¿no?, del año pasado, los resultados. Milei 43%, un poquito más, Massa 27 y piquito, y Pato Bullrich casi 21%.
Si la intención de la Libertad Avanza es empezar a armar sellos en diferentes provincias y sostener esta idea de ir en las parlamentarias del 2025 hacia un partido nacional, que la Libertad Avanza tenga una participación y trabajo político en cada una de las provincias argentinas, ¿qué pensás que le va a pasar a ese casi 21% que votó a Pato en la provincia? Nosotros, lo que vemos en referencia al PRO, vamos a decirlo así, porque ese 21% que votó a Patricia Bullrich anteriormente había sacado en la provincia de San Luis casi 25%, que fue lo que sacó la sumatoria entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, dejando tercero al peronismo, un peronismo muy fuerte en la provincia de San Luis, en las PASO. Después el peronismo reactivó sus redes y lo que creció el Frente de Todos, como se llamaba acá, o Unión por San Luis, tuvo que ver con no otra cosa que el asistencialismo. Durante las generales, Unión por la Patria sacó 30.000 votos más que en las PASO, y esos fueron todos los votos que hubo de más en las generales. O sea, todos los votos toda la gente que fue a votar de más en las generales votó Unión por la Patria, algo muy particular. Hoy hubo un peronismo totalmente desarmado en la provincia. Con respecto a nuestra relación con el PRO hoy es parte del gobierno de Claudio Poggi, tiene dos referentes muy fuertes en la provincia, pero prácticamente no es un partido que goce demasiados votos acá. Lo que gozaban de votos eran los dirigentes nacionales. Por lo cual, por lo que nosotros venimos caminando la provincia, y esto del armado de la Libertad Avanza en la provincia de San Luis es un tema menor, porque los dos dirigentes nacionales, tanto el Bartolomé Abdala, que es el senador, como en mi caso que ocupo el lugar de diputado nacional, hemos decidido encarar el armado del partido de la Libertad Avanza juntos, a diferencia de los libertarios o los liberales de otra provincia, que se ha puesto a un diputado o a un senador, y eso ha traído algunos problemas. Acá en San Luis hemos mostrado la madurez que necesitábamos para poder enfrentar este armado partidario, y lo que sí entendemos es que en San Luis Javier Milei está mucho más fuerte que en las elecciones de balotaje, porque la gente entiende y comprende que no se puede seguir viviendo como vivíamos. Entonces yo creo que acá tiene mucho que ver lo que va a suceder con el PRO a nivel nacional y cómo va a terminar jugando en las próximas elecciones. Hay una incertidumbre grande, la recomposición política del país se está tomando una nueva matriz, y esa matriz no es indiferente al interior del país y sobre todo a la provincia de San Luis. Carlos, la semana pasada nosotros hablamos con Juan Pablo Arenaza, que es uno de los referentes en la legislatura porteña, de trabajar conjuntamente con Patricia Bullrich. Y en un momento de la entrevista le pregunté, sobre la relación con Jorge Macri, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la administración de Javier Milei, y un poco qué iba a ser ese bloque que se llama Vamos por Más, que es el PRO en la legislatura porteña, y él se anticipó a decirme, nosotros vamos a hacer lo que haga Patricia Bullrich, o sea, venimos trabajando con ella desde hace un montón de años, y vamos a ir hacia donde Pato nos diga que tengamos que ir, y si eso lleva, o dio a entender que si eso lleva a tener que partir Vamos por Más y que se debilite el PRO en la ciudad de Buenos Aires, no es que se van a quedar tratando de ayudar políticamente a Jorge Macri, sino que van a tomar la decisión de a dónde va Pato Bullrich, nosotros vamos. Entonces la pregunta tiene que ver con si a vos te parece conveniente que Javier Milei a Patricia Bullrich le diga, ¿por qué no blanqueamos esta situación y no te afiliás a la Libertad Avanza? Más en un momento en donde la Libertad Avanza tiene que salir a hacer trabajo político territorial, que es lo que estamos hablando, por ejemplo, en tu provincia de San Luis. Mira, yo entiendo la política de otra concepción. Yo no creo que Patricia Bullrich se tenga que afiliar a la Libertad Avanza, y que muchos de los dirigentes que tienen por ahí trayectoria política propia durante tantos años y construida a través del discurso y de la necesidad de un cambio en la Argentina, tengan que afiliarse a la Libertad Avanza. Entiendo que la Libertad Avanza va a crecer siempre y cuando sea un movimiento flexible, un movimiento donde pueda incluir a los demás espacios. Hoy tenemos una complejidad, que es el partido de la Libertad Avanza, porque
al transformarse en un partido político, la Libertad Avanza, y dejar de ser un espacio de congregación de distintos sectores políticos, hace que nos volvamos mucho más rígidos. Entonces, cuando creo que un diputado propuso armar un interbloque, no lo veo mal, porque es la posibilidad que tenemos que se sigan sumando fuerzas políticas que tienen decidido el cambio y un norte que marca Javier Milei. Creo que tiene que ver por la flexibilidad que pueda tener este espacio en incorporar gente que tenga no el 100% de las ideas acorde a lo que dice Javier Milei, sino que tenga la voluntad de cambio en la Argentina. Nosotros ahora vamos a ver para las próximas elecciones de 2025 dos espacios muy fuertes. Los que quieren volver de alguna manera a la vieja política, a la política del asistencialismo, a la política del déficit y de un impuesto tan ingrato que es la inflación, porque es algo que afecta directamente y erosiona el bolsillo de los argentinos, o los que verdaderamente queremos ir a un cambio de una Argentina sin déficit, sin inflación, que recupere el poder adquisitivo de los argentinos, que se abra a los mercados exteriores. Y hoy te lo digo, a mí que me toca dirigir la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Hábitat y Conservación del Hábitat Humana, de la cual, no porque la tenga que presidir yo, sino porque vengo alentando esto hace muchísimo tiempo, para mí es el sector clave donde Argentina se tiene que posicionar geopolíticamente para los próximos años. Entiendo que el mundo tiene puesto los ojos en Argentina porque está viendo que un grande de la política internacional se está recuperando a pasos agigantados. Entonces ahí va a estar la discusión, más allá de si se afiliar o no a la Libertad Avanza. Va a estar la discusión en la apertura que podamos tener nosotros de recibir con los brazos abiertos, como decía Javier Milei en la campaña, a todos los que abracen la idea de la libertad. Carlos, yo voy a compartir con vos un análisis político y después voy a hacerte una pregunta desde mi punto de vista, ¿no? Yo lo que pienso de las últimas semanas cuando analizo a Javier Milei es que Javier Milei va al Yao Yao y se reúne con gente poderosa, con empresarios, gente que tiene mucho dinero. Después hace un discurso en la Fundación Libertad, en donde hay empresarios poderosos, gente de mucho dinero. Y no concibo reuniones en este último tiempo con Javier Milei, reunido con trabajadores, generando encuentros con personas que están desempleadas. Y cuando pienso el proyecto político de la Libertad Avanza futuro, está bien, los que pueden tener mayor decisión en las políticas de un país son las personas que tienen capitales, los empresarios, los que pueden tener la posibilidad de invertir. Pero cuando vas a una urna, hay muchos más pobres que ricos, hay mucho más laburante que empresario. Y me parece que ahí, como dice muchas veces Javier Milei, no le está viendo. ¿Qué opinas de esto que yo estoy tratando de describirte? Mira, nosotros tuvimos una base electoral de 30 puntos, la cual estaba conformada la mayoría por jóvenes, muchos de ellos desocupados. Estoy hablando de jóvenes entre 35, 40 para abajo, más llegándose a los 30, donde veían que así el país no podía seguir. Después se nos sumó otro 20 y pico por ciento, 27% de gente que no había votado a la Libertad Avanza en su momento, pero que era ya una clase media más consolidada y gente mucho más grande, ¿está bien? Ese es nuestro público electoral. Ahora, siempre y cuando nosotros podamos mejorar la situación de los argentinos rumbo a la elección del 2025, para poner una fecha término. Y como decía en algún momento un político argentino, la víscera más sensible es el bolsillo. Yo no me olvidé nunca la frase de Alfonsín que dijo: le hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Acá se trata de que los argentinos recuperen el poder adquisitivo y que se vuelva a generar trabajo genuino en empresas que se vengan a instalar en Argentina o comercios que puedan empezar a abrir sus puertas. Terminar con las restricciones. Acá va a tener un punto de inflexión el día que nosotros eliminemos el impuesto país y saquemos el cepo y empecemos a respetar la seguridad jurídica que tienen que tener los industriales y los empresarios para generar trabajo. Entonces, en ese momento el desocupado, el que menos tiene, el más pobre, es cuando va a empezar a mirar la Libertad Avanza como una luz al fondo del túnel, y ahí es donde vamos a poder considerar que estamos haciendo un muy buen trabajo con respecto
al crecimiento del país. A ver, nunca y ningún partido político ha tenido más de 60 puntos del electorado, por lo cual siempre hay una base electoral sólida, contraria al partido político más fuerte o al movimiento o espacio político más fuerte. Bueno, La Libertad Avanza lo que tiene que consolidar es el espacio para poder tener 51% de los votos. Esto es claro en la construcción política. A ver, si nosotros queremos quedar bien con todo el mundo va a ser muy difícil. Yo sé que hay gente, y me incluyo porque la verdad que soy diputado nacional y he dejado mi trabajo privado casi a un costado, la estamos pasando cada vez peor. Pero lamentablemente es un costo que hay que pagar en este primer año, que lo vinimos diciendo durante toda la campaña que iba a ser un año durísimo, que el primer semestre iba a ser extremadamente duro, y yo coincido cuando hizo el diagnóstico el ministro de Economía Caputo, donde en marzo y abril iban a ser meses complicados porque se iba a tocar un piso para después lograr un rebote, que es algo que también expresó el presidente de la Nación en la cena que tuvo en la Fundación Libertad. Ahora, entiendo que para ganar una elección necesita 51% de los votos y que 51% de esas personas estén comprometidas con este proyecto, y creo que nosotros lo vamos a lograr y vamos a tener un poco más de ese 51% que se necesita para ganar una elección. Sí, igual ahora, con 45 y diferencia de 10 también, ¿eh? Sí, bueno, estoy poniendo un número general. ¿Sabes qué? Carlos, ahora, sabiendo que él en su momento, él es Javier Milei, había dicho que este año iba a ser muy duro, que íbamos a ir a una recesión, bueno, que había que ajustarse. Lo que vuelvo a reiterarte es, no puedo comprender por qué se retira y no genera política territorial más allá de los discursos políticos que hace en lugares que son tremendamente elitistas, o sea, en el Yao Yao, en la Fundación Libertad, así para a grosso modo decirte los últimos lugares que recorrió. Pero digo, ¿por qué se retiraron de hacer proselitismo, por ejemplo, en el conurbano, o de verlo a Javier Milei visitando a un gobernador y llevando un acto adelante en alguna provincia de, no sé, Catamarca, en La Rioja, ir a visitarlo a Melilla, a Tierra del Fuego? Me parece que la Argentina necesita mayor cercanía en este momento de tanta dureza por parte del Ejecutivo Nacional. Mira, es una pregunta para ayudar a La Libertad Avanza, ¿no? La que te estoy haciendo. O sea, es un análisis que tiene que ver. Yo veo esto, y a futuro las mayorías, vuelvo a repetirte, la mayoría no está en el empresariado. El que va a volver a confiar a La Libertad Avanza va a ser lo que decías vos, Carlos, el laburante, el desocupado que tiene esperanza, el que labura en el comercio y no tiene un sueldo importante, pero bueno, confían que la inflación se puede bajar y que pueda llegar a ahorrar algún manguito. Esa es la mayoría del electorado argentino, y a ese electorado argentino no están destinados las últimas palabras de Javier Milei. A ver, en esta construcción nosotros estamos generando los cimientos para poder darle a la población argentina lo mejor, un mejor vivir en los próximos años. O sea, una estabilidad como no se ve desde la década del 90. Ahora, nosotros no nos retiramos, porque nosotros nunca estuvimos en esa coyuntura que vos describiste recién. Nosotros nunca estuvimos haciendo territorio, nosotros nunca estuvimos hablando, haciendo gestión política con los gobernadores para generar clientelismo, como sí viene haciendo la política desde hace más de 20 años. Nosotros estamos trabajando en los cimientos de la construcción de un nuevo país. Y los cimientos de la construcción de un nuevo país se tiene que dar primero con los que generan el trabajo y nos dan la posibilidad de que los argentinos estemos mejor a través de tener empleo genuino y asistencialismo económico. Entonces, no es algo que nos retiramos, es algo que no hacemos. Nosotros vinimos a plantear una nueva coyuntura, una nueva matriz política. Mira, acá es donde está la discusión, y que la mayoría no la ven, y yo lo vengo hablando desde el año, no sé, 2011 por lo menos. Nosotros estamos viviendo, y vos vas a decir que tiene que ver lo que está diciendo este pibe con lo que está sucediendo. Y tiene muchísimo, y cuando te haga el análisis vas a ver que tiene mucho que ver. Nosotros estamos viviendo una nueva revolución tecnológica. Sí. La segunda revolución tecnológica más grande de la historia. La primera revolución tecnológica fue la imprenta. La imprenta transformó las características de las revoluciones tecnológicas, se dan porque transforman todo el sistema.
desde la cultura al deporte, a la comunicación, a la política, a la educación. Y generalmente lo que más tarda en transformarse es la educación y la política. Se ha visto con la generación de la imprenta. Lo primero que lo sufrieron fueron allá por el año 1500 y pico, a través de la transformación de la imprenta, los dramaturgos, que era la cultura en ese momento, los que llevaban las obras teatrales a cada uno en su continente, pero con su libro bajo el brazo. Bueno, esa democratización hizo que la impresión de los libros, de las partituras, hizo que no solamente lo pueda tocar el músico que la había creado, sino que se desparrame por el resto del continente. Así como se desparramaron las ideas y terminaron con una nueva construcción política 300 años después, prácticamente, o 200 y pico años después. Bueno, llega la transformación a la política. La revolución tecnológica hace que llegue la transformación a la política, una política que tenía un ente transmisor, que era la persona que dictaba el discurso y que se desparramaba primero a través del diario, pasaba a la radio y en algún momento al sistema televisivo. Esa era la única entidad. Hoy los niveles de comunicación son totalmente distintos, por eso Javier Milei es un emergente de las nuevas tecnologías también. ¿Por qué? Porque lo que sucede hoy en Buenos Aires y lo que dicta Javier Milei, cómo confronta y cómo él toma esta nueva comunicación que los políticos antiguos no la entienden, hace al cambio de la política. Bueno, hoy la política no podemos compararla con la política de principio de siglo, cuando se instaló el kirchnerismo a partir del 2003, sino hay que instalarla a través de una nueva comunicación política, a través de una nueva ambición política. Entonces, lo que estuvimos viendo durante los últimos 20 años no es lo que va a suceder de acá en adelante. Ahí es porque nosotros no trabajamos el territorio y vamos igual Carlos, sistema de construcción. Igual Carlos, me parece que ahí termina siendo parecido a Cristina, porque viste que Cristina el otro día apoyó el acto de la universidad pública con estudiantes que le dieron un buzo de la Universidad de La Plata, pero no pisó ni la Plaza de Mayo ni salió caminando desde el Congreso. Y Javier Milei, en lo que yo te estaba preguntando, tampoco está teniendo roce con lo que se llamaría el pueblo, el ciudadano argentino, aquel que lo quiere escuchar en un acto, abrazarlo, como pasaba así en el último momento de la campaña. Me parece que tal vez lo que critica termina siendo bastante similar, porque los dos se retiran de las manifestaciones, tanto Cristina como Javier. El último viaje al exterior de Javier Milei fue un avión de línea. Y hoy está en una situación de trabajo muy fuerte, en la cual desde que se levanta temprano hasta últimas horas de la tarde, sale de una reunión y se mete en otra, y también está estudiando cómo sacar el país adelante. Entonces hoy llegó el momento de gobernar y no hacer proselitismo. Yo entiendo que la expresidenta salga al balcón e intente hacer política con una causa noble, que es el reclamo de las universidades para un mayor presupuesto. Yo creo que tendría que haber participado de la marcha. No alcanza con salir al balcón solamente. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Y bueno, lo que pasa es que, mira, participaron de la marcha el ex ministro de Economía, Sergio Massa, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, muchos de los sindicalistas millonarios que tenemos, que y ella no se olvidaron de defender. Y ella no. Es un tema de ellos. O sea, yo no hubiese preferido que ninguno participe en la marcha, que la marcha sea verdaderamente de los pibes que van a la universidad, de los profes que están en la universidad y entienden que tienen que defender el sistema universitario público, que nosotros en ningún momento lo atacamos, sino que estamos haciendo una reestructuración presupuestaria, intentando ordenar un poco, porque, a ver, la corrupción es transversal en la Argentina. O sea, va desde el intendente más chiquito de los 2.165 municipios que tenemos a el rector de la universidad más chiquita que se creó en los últimos 30 años. Carlos, entonces, lamentablemente la corrupción es algo que en los últimos 20 años ha quedado en el gen de la mayoría de los que ha conducido una institución que no genera dinero, sino que recibe dinero del Estado. Sí, es permeable a todos los sectores. Bueno, exactamente. También en el periodismo, en los empleados que tienen que ver con cualquier actividad económica o personas, es así. Y no solamente en la Argentina. Pero, ¿sabés que me quedan un par de preguntas? Inflación, ¿qué pasaría el lunes con la ley base? ¿Qué pasa con esta sesión especial del martes que pide Unión por la Patria para bajar el decreto 70? Pero es la primera vez que charlábamos. Y si yo empiezo a preguntarte todo eso,
mi programa termina a las 13 y todavía seguimos charlando. Y quiero seguir hablando más adelante. Si querés, te hago un resumen rápido. Y decime cómo la ves, pero bueno, la idea es seguir hablando con vos, Carlos. Aparte, me parece que está bueno pensar cosas en cuanto a la política argentina distintas. Pero bueno, ¿querés anticiparme algo de lo que ves de la semana parlamentaria? Decímelo, con eso cerramos. Tuvimos un muy buen dictamen, rápido, porque ya se había discutido durante todo enero. En lugar de haber dictaminado en este caso con 55 firmantes, dictaminamos a favor con 61, por lo cual hemos llegado a punto de acuerdo, nos da 10% más de lo que firmaron la última vez. Entendemos que tanto la discusión en general como en particular no va a ser con el mismo dramatismo que se vivió de la ley anterior, que están alcanzados los acuerdos para una aprobación en general rápida. En lo particular, obvio que se va a discutir un poco más porque hay firmas que son en disidencia. Lo que no creo es que lleguemos a lo que pidió el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, es a poder discutir el DNU el día martes, porque calculo que no van a dar las horas. La sesión va a ir a cuarto intermedio. Vos pensás que va a ir el lunes a cuarto intermedio y van a seguir el martes, por eso lo del DNU el martes no. Exactamente, porque aparte estamos discutiendo la ley base y punto de partida para la libertad de los argentinos, donde se agrega el capítulo laboral, que va del artículo 81 al 92, me parece que son, y aparte el paquete fiscal, que es lo que estaban pidiendo los gobernadores camino al acuerdo del 25 de mayo, por lo cual en particular no sé si vamos a terminar incluso el mismo martes o vamos a tener que sesionar el 1 de mayo también. Esto tiene que ver con lo que no creo es que a eso se le pueda sumar el DNU. Creo que el tema también entiendo la jugada de Martínez, una vez que consiguen quórum, después de 2 veces que intentaron y no consiguieron, es montarse sobre la ola del quórum que se va a dar para la ley base. Sí, no, aparte van a estar todos por la ley base, todos los diputados van a estar. Sí, entonces, pero creo que es una discusión innecesaria porque por más que discutamos el tema del DNU, no van a conseguir la aprobación o el rechazo, porque para conseguir el rechazo necesitan 2/3 de los presentes y eso no lo tienen. Así juntando el quórum no tienen los 2/3 de los presentes porque recordemos que el DNU no tuvo dictamen. Entonces creo que es más una confrontación política que está haciendo Germán, que lo entiendo porque es parte del juego legislativo que se da cuando vos no tenés una mayoría para lograr el quórum, es intentar montarse sobre el quórum que se va a generar para la ley base. Carlos, un placer, te mando un abrazo, buen fin de semana, estaremos hablando, me faltan preguntas, pero más adelante. Un gran abrazo y buen fin de semana. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era licenciado en Administración, diputado nacional por la provincia de San Luis, representando a La Libertad Avanza, y se llama Carlos D'Alessandro.